Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre un hecho bastante importante que ocurrió en diversas ciudades de la Araucanía, siendo la más conocida de todas las mencionadas el caso de Curacautín. Y en la práctica lo que terminó ocurriendo es que espontáneamente en distintas ciudades con horas de diferencia se organizaron habitantes de la zona, personas que viven ahí, ciudadanos comunes y corrientes, para enfrentarse de civil contra civil contra comuneros etnonacionalistas mapuches que se habían tomado sus territorios y que son también parte de estos grupos que constantemente hacen ataques terroristas a lo largo de la Araucanía y otras regiones. Por ejemplo, la quema en vivo de los Luxinger Macay, atentados explosivos, quemas de camiones. Hace poco vimos en una noticia, hace unos días, lo vimos en este canal de cuando descarrilaban, ¿cómo se llama esto? Trenes, ataques constantes, una serie de situaciones. Y vamos a ver el detalle de esto porque es algo bien excepcional y que ha tenido una recepción un poco hipócrita por parte de la prensa, tomando en consideración cómo ellos recibían hechos que ocurrieron en octubre del año pasado en este país. Y también vamos a ver un poco la diferencia entre estos grupos radicales que son marginales y la totalidad de los mapuches, porque hay algunos que empiezan a dar el discurso, y esto en gran medida es tanto por aquellos que están a favor y en contra de estos grupos radicales que aprovechan de meter este discurso por distintas razones, de que todos los mapuches fueran estos, que están haciendo estos tipos de actuaciones, digamos, terroristas, pero no es así, son grupos marginales que no representan para nada a la mayoría, ni siquiera una pluralidad, nada, es con suerte un 1% de la población mapuche, porque la mayoría de los mapuches quieren vivir en paz, quieren tener una mejor calidad de vida, y este tipo de situaciones no los representan, pero eso lo vamos a analizar un poco más al final del video. De todas maneras, antes de continuar, quisiera agradecerle al suscriptor Diego Muñoz, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, Diego, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto siga adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere apoyar al canal, ya sea con un aporte voluntario único por Flow o criptomonedas, o tal vez quieren apoyar al canal con un aporte mensual por Patreon o la comunidad de YouTube, como lo hizo Diego, pueden decidir hacerlo mirando el comentario fijado que está abajo en los comentarios. Habiendo dicho eso, vamos al detalle un poco de qué es lo que ocurrió. Y hay que tomar en cuenta que esta situación comenzó en Curacautín, ahí es donde se dio, que recordemos que hace algunos días se había convertido en la quinta municipalidad en la que habían llegado grupos etnonacionalistas radicales justamente a la zona, que habían expulsado básicamente al poder público, se habían tomado la municipalidad y en la práctica estaban diciendo que era nuevo territorio tomado por estas comunas radicales de etnonacionalistas mapuches, que insistimos, en este canal hay que tomar en cuenta de que son grupos marginales y ellos tienen una vertiente ideológica muy particular, son parte de lo que se llamaría este indigenismo latinoamericano, que ideológicamente lo que más se le parece es el nacional bolcheviquismo, porque son anticapitalistas, tienen una inspiración marxista, que ellos mismos lo dicen, pero a la vez tienen un nacionalismo étnico que tiene un componente racial, entonces es como una mezcla entre el nacionalsocialismo con elementos más marxistas, que es el nacional bolcheviquismo. Es lo más cercano que tenemos a nivel organizado en Chile a algo como los nazis, por ejemplo, porque tienen una preocupación muy grande por esto medio racial, mapuche, y uno se preguntaría, pero ¿qué es ser racialmente puro? Todas esas malabarismos mentales que como son esos temas de estupideces, de la pureza racial y todas esas tonteras. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Que se tomaron ese territorio y en la práctica nuestro Estado chileno, como bueno, como buen Estado inútil, estaba ahí y vieron nomás que la situación ocurría y no hicieron nada. La policía estaba básicamente mirando, los carabineros. Y los vecinos se hartaron de la situación y de manera espontánea se organizaron y en distintos municipios, primero comenzó en uno, eso inspiró a otro y así fue como una situación en cadena, decidieron recuperar la municipalidad y expulsar a estos radicales, básicamente organizándose en lo que sería en la práctica una milicia ciudadana, en la práctica fue eso. Y esto generó que hubiera enfrentamientos, no con armas de fuego, sino con palos, a combo, entre ciudadanos molestos de la zona, que ahí se ve incluso después hicieron declaraciones que eran personas algunos de derecha, otros de izquierda, otros de centro, había gente por el apruebo, otros por el rechazo, no les importaba la tendencia ideológica, porque hay que dejar claro que esto no era una cosa, no, la derecha se levantó, no, para nada, estos fueron ciudadanos molestos con la violencia de distintas vertientes políticas. Ahora, en la prensa usted tradicional va a ver a muchos políticos de izquierda diciendo, ah, estos fascistas lo hicieron.
pero si ustedes entrevistan a gente de la zona, muchos decían que incluso eran de centro izquierdo o de izquierda, pero que ellos no querían más violencia, porque esto va más allá de un tema político partidista, va como un rechazo espontáneo ciudadano a la violencia que se da por grupos radicales marginales que además terminan siendo avalados por distintos partidos políticos en este país. Una situación lamentable. Y esta incongruencia del relato que trata de criminalizar esta situación se nota además por las cosas que dicen. Algunos están diciendo que estos eran personas pagadas por latifundistas. Otros, que todo esto por supuesto dicho por gente de izquierda, decían que estos eran fascistas. Otros decían que eran supremacistas blancos, que disculpen si me río un poco de esa situación, porque en Chile, un país tan mestizo, es prácticamente un chiste que ustedes traten de replicar lo que se dice en Estados Unidos acá. Supremacistas blancos en este país, no, para nada, una locura. Todos somos mestizos en este país de una manera u otra, todos tenemos ascendientes indígenas, ¿no? Un país muy mestizo. Entonces esos supremacistas blancos lo decían algunos. Otros están hablando de mapuches de extrema derecha. Entonces, como notarán, no hay todavía un discurso que haya consensuado por aquellos que critican esto y están básicamente diciendo cualquier cosa para ver qué se pega, para ver qué se aplica. Algunos se nota que tienen mucha influencia de Estados Unidos porque tratan de repetir eso de supremacista blanco en Chile, como si pudieran aplicar eso aquí en Latinoamérica, ese tipo de discurso. Pero por eso están viendo qué decir, otros hablan de que son mapuches de extrema derecha. Hay una mezcla de cosas, pero esto no es nada así. Es un levantamiento espontáneo justamente en contra de esta situación, tomar eso en cuenta. Y esto se dio en distintos municipios. No fue solo en Curacautín, sino que también en el municipio de Victoria, en Ercilla y Traiguén. En 4 municipios distintos de la Araucanía, en distintas ciudades, de las cuales cuando hicieron esta recuperación, posteriormente se dio en otras municipalidades. Y por ejemplo en Ercilla, que partió horas después de la situación de Victoria y Curacautín, los vecinos se sintieron empoderados para poder también recuperar su municipio. Y ahí lo que ocurrió es que los mapuches de estos grupos separatistas que se habían tomado el territorio decidieron escaparse para evitar que justamente los lincharan como ocurrió en los otros municipios y quemaron los edificios municipales que ellos habían tomado por la fuerza. Entonces me da risa cuando hay otros que hablan de tomas pacíficas del territorio y que fueran de extrema derecha todas estas personas que de manera espontánea se levantaron para criticar esto cuando tomas pacíficas no existen, eso no existe. Y además que después las personas que estaban tomando eso quemaran y básicamente destruyeran los lugares que habían tomado. No, súper pacífico, súper pacífico. Pero vamos a ver, antes de continuar un poco, algunas imágenes de la situación que se dio allí y para que ustedes noten un poco qué es lo que ocurrió. Pero en la práctica, como pueden ver, es una masa grande de personas de esas ciudades que simplemente recuperaron sus barrios con una organización espontánea ciudadana que se rechazaba simplemente la violencia, y esto no es político partidista, sino de todas las tendencias. Lo vemos a continuación. ¡Arranque, huevones! ¡Cámbiate la ropa, culiao! ¡Dale, culeo! ¡Dale, weón! ¡Sáquense la cara, mierda! ¡Dale, culeo! ¡Dale, culeo! ¡Dale, culeo! ¡Atájenlo, el culeo! ¡Mierda, la camioneta Los Peñi!
Bueno, y ahí podrán haber visto algunas imágenes de lo ocurrido para que lo que vean. Por ejemplo, hay una camioneta que se nota que la están golpeando, rompiendo con una persona adentro. Esa es una camioneta de uno de los comuneros que tenían tomado el territorio. No se sabe todavía si era robada o no. A la vez que, como pueden ver, hubo enfrentamientos. Y es espontáneo, no es que estén así como paramilitares, no, para nada. Son personas que están con palos, que van a recuperar su municipio, molestas por la violencia. Y que posteriormente, cuando ellos ya se enfrentaron y recuperaron el territorio, llegó después Carabineros, de que habían estado protegiendo a estos comuneros mapuches, para simplemente ocupar de nuevo la municipalidad, pero realmente la actuación del Estado chileno es prácticamente nula. Es casi como si fueran comentaristas de un partido de fútbol, porque estaban mirando de lejos, la situación ocurrió y cuando ya terminaron de golpearse los dos grupos civiles, ellos dijeron, ah ya, ahora entramos, y llegaron simplemente. E incluso se dio la situación que en estos municipios hubieron una serie de detenidos, particularmente unos 20 detenidos en Curacautín, y algunos son de estos comuneros mapuches, pero también de los civiles que fueron a enfrentarse con ellos los detuvieron, ya que en gran medida hay críticas por parte del mundo político de por qué los carabineros, la policía no protegió con más fuerza a los comuneros mapuches de la zona, de estos grupos radicales. Y por un lado no hay tantos porque también anteriormente hace unas semanas estaban criticando la presencia policial ahí. Y también efectivamente los carabineros sí los protegieron. Tanto así que diríamos que los carabineros ahí casi protegiendo más a los comuneros mapuches que a los ciudadanos comunes y corrientes que habían sido abusados y pasados por encima por estos radicales. Entonces de cierta manera incluso el Estado chileno protege más a esos otros grupos. Esa situación. De todas maneras hay que tomar en cuenta que esto no es, insisto, como lo intentan caracterizar, algo de extrema derecha, nada por el estilo. Esto no se parece necesariamente a grupos como La Vanguardia, que mencionaban que sí tenían una vertiente ideológica de derecha marcada. Estos no son grupos de choque, sino que se parece más a lo que ocurrió en octubre, noviembre y diciembre del año pasado, cuando fue lo del estallido delictual, con el surgimiento de los chalecos amarillos, que recordemos que surgieron en distintos barrios de Chile, y eran simplemente vecinos que se ponían los chalecos amarillos para marcarse y que con el fracaso del Estado y de la policía en cumplir su rol, lo que hacían era salir a la calle no por un tema ideológico, sino simplemente para proteger sus barrios y también sus viviendas y también sus fuentes laborales. Era así de simple. Entonces había personas de izquierda, de derecha, era una mezcla porque más que empujar un tema ideológico era simplemente un método de seguridad ciudadano, un método de seguridad voluntario y organizado por ciudadanos para proteger lo que es suyo, milicias ciudadanas básicamente. Eso era, y aquí ocurre lo mismo. No una tendencia político-partidista, simplemente vecinos de izquierda, de derecha y de centro, cansados con justamente la violencia que ocurre en la zona. Así de simple, no hay que ponerle más estas etiquetas y complejidades, es solo eso. Pero también hay que tomar en cuenta que hay un elemento negativo más allá de que los mismos ciudadanos se hayan organizado voluntariamente para esto, y es algo de un cántico que se dijo, que vamos a mostrar a continuación, que yo creo que muestra una mentalidad que se está insertando en parte por complicidad de medios de ambos lados, de izquierda y de derecha, que es peligrosa y que no se ajusta a la realidad. Lo vemos a continuación. Mapuche, el que nos salta el mapuche, nos salta el mapuche, el que 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 nos salta el mapuche. Un poquito de fiesta. Bueno, y ahí habrán visto justamente ese cántico que el que nos salta es mapuche, que no me parece bien, eso no me parece bien para nada porque eso muestra que había personas, al menos en Curacautín, que es ahí en los otros lugares no ocurrió eso, que consideran que efectivamente estos grupos radicales, estos grupos etnonacionalistas, que son radicales y muy marginales, son representativos de todos los mapuches, cosa que no es una realidad. Y esa mentalidad no es que se les haya llegado a la cabeza porque sí, es en parte por complicidad de los medios tradicionales generalmente, que constantemente dicen que grupos como la CAM, políticos de izquierda también, y en muchos casos de Renovación Nacional dicen también este tipo de discurso en la derecha, que estos grupos radicales, extremistas, siempre hablan como que esos son grupos de representación de todos los mapuches. Constantemente lo dicen así, cuando después asesinan a los comuneros que quieren hacer diálogo pacífico, que se oponen a la violencia y que también pueden tener reclamos, pero lo tratan de hacer de manera pacífica, nadie dice nada. Y cuando hablan de estos grupos radicales, extremistas, que son muy marginales, constantemente en los medios dicen como si esos fueran grupos que representan realmente a todos los mapuches, cosa que no es cierto. Entonces,
eso ha generado una mentalidad empujada en parte por la izquierda y por la derecha de pensar que, sí, entonces esto sí representa a todos los mapuches, porque en la televisión y en los medios constantemente dicen eso, pero eso no puede ser nada más lejano a la realidad, y para eso no tienen por qué escucharme a mí, simplemente se lo dejo por declaraciones de los mismos mapuches que dicen que estos son grupos marginales que representan solo un 1% con suerte de toda su población, ya que el pueblo mapuche no es violento, es esforzado, quiere vivir una vida mejor, pero no está haciendo este tipo de ataques. Estos son grupos marginales, cosa que veremos a continuación. ¿Qué derecho humano avala a esta gente? A la gente que anda haciendo desmanes. Entonces, derecho humano, ¿por qué no me defiende a mí como pueblo mapuche? ¿Ah? Y a ellos, sin embargo, le dan todo. Hoy día, a ese empresario, a ese dueño de fondo, quiero pedirle perdón desde el fondo de mi corazón, porque el pueblo mapuche no es el violentista. El pueblo mapuche es el que lucha, el que trabaja. Yo soy de eso. Y yo represento el 99% de mi pueblo, el pueblo mapuche que lucha, que trabaja. El 1% y el puñado de terroristas que avala derechos humanos. Ellos son los que han hecho los desmanes. Y bueno, ahí lo podrán haber visto, declaraciones que yo comparto al 100%, me parece totalmente razonable. Uno puede tener diferencias con respecto a cosas como las tierras o la discusión, pero hay que tomar en cuenta que hay muchos comuneros que incluso hacen reclamos pero lo quieren hacer de manera pacífica, quieren dialogar. En cambio, tenemos a estos otros radicales que matan muchas veces a los loncos y a los representantes de esas comunidades que son más moderadas justamente en su trato, en su discurso. El Estado no hace nada porque, como sabemos, el Estado no sirve para nada, es completamente ineficiente, y después pasan por encima de todos y los medios tradicionales les legitiman su discurso diciendo que representan a todos los mapuches. Y no hay que caer en eso, como hizo justamente Saturba al decir eso, porque lo que ocurre con ese tipo de situaciones es que estás haciendo exactamente lo que quieren esos grupos radicales etnonacionalistas, porque ellos quieren que todos pensemos que ellos representan a todos los mapuches, porque así, cuando piensen eso, van a empezar justamente un rechazo, puede que incluso empiece cierto racismo contra los mapuches al decir que ellos están apoyando a esos grupos radicales, y al sentirse acorralados la masa grande de los mapuches va a aumentar el apoyo a esos grupos radicales porque van a sentir que no les queda otra. Así que no hay que caer en su juego. No hay que pensar que ellos representan a todos, son grupos muy marginales que son de este etnonacionalismo de vertiente marxista, que es una cosa marginalísima, menos de un 1%, no representa para nada la totalidad de los mapuches, entonces no hay que caer en ese discurso. De todas maneras, más allá de ese hecho en particular, que me parece negativo ese hecho en particular, pero más bien, lo otro, que es la organización ciudadana, de manera espontánea, por parte de personas que son de izquierda y de derecha, distintas vertientes políticas, para defender lo que es suyo, para justamente defender sus barrios, para defender la dignidad de sus familias, me parece tan solo positivo. Y es un ejemplo de que el Estado no es el que tiene que necesariamente estar controlando todas las situaciones porque no lo hace bien. La Araucanía es el mejor ejemplo. Chile es un buen ejemplo de cómo el Estado fracasa completamente en materia de seguridad. Es la misma ciudadanía organizada, en lo que aquí yo llamaría unas milicias voluntaristas, los que deben proteger lo que es suyo. No liderar grupos de choque que están atacando por temas ideológicos. No, para nada. Simplemente grupos que defienden sus barrios ante amenazas de violencia y de grupos radicales. Y son grupos justamente de milicias que son transversales porque tienen a personas de izquierda, de centro y de derecha. No es una vertiente ideológica en particular. Por eso lo comparo con los chalecos amarillos. Eso tampoco tenía vertiente ideológica, aunque intentaron demonizarlo desde la izquierda y de la derecha. Porque estos son grupos con gente de izquierda, de centro y de derecha. ¿Qué es lo que tienen en común? Que quieren proteger sus barrios. Es así de simple. Seguridad ciudadana, nada más. Y de esa manera se empieza a dar paso a lo que se llama la autotutela ciudadana, que en muchos casos funciona mejor y de manera más eficiente y también de manera más descentralizada que lo que es el monopolio artificial de la fuerza por parte del Estado chileno. Entonces, veamos cómo se da esta situación. Espero que se pueda eliminar ese elemento negativo que justamente que dijeran como el que nos salta es mapuche y que muestra que pensan que los representa a todos los mapuches. Eso no es así. Pero ojalá también estos grupos de personas que son ciudadanos transversalmente de todas las tendencias políticas empiecen a organizarse para poder formalizar de una manera más práctica estos medios de defensa ciudadana que son transversales, que no son ofensivos sino defensivos, ya que es positivo empezar a empujar esto de la autotutela ciudadana por sobre el monopolio fracasado de la fuerza que tiene el Estado chileno. Veamos cómo se da esta situación, de todas maneras muy positivo, y veamos cómo si esto se extiende a otros lugares, ya que
En distintas partes de Chile algunos están diciendo que esto es un ejemplo de que deben ser los ciudadanos los que piensan a tomar los medios de defensa de manera transversal en vez de que sea necesariamente el Estado, porque algunos dicen que no se la puede, otros dicen porque simplemente no les agrada que el Estado lo haga. Y de esa manera poder empezar a replicar situaciones como las milicias ciudadanas que son de defensa transversales también que hay en Estados Unidos, en República Checa, en Suiza, donde los mismos ciudadanos son los que dan seguridad a sí mismos. Eso es lo que hay que empujar. De todas maneras, recordemos que ustedes pueden recomendarme alguna noticia o algún tema abajo en los comentarios y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.